Bueno, pues el día de hoy y durante los próximos minutos abordaremos el tema de la elastografía hepática y vista desde el punto de vista del ultrasonido. Y pues para empezar debemos de recordar qué es lo que puede producir un incremento en la rigidez hepática. Y pues uno de ellos es la fibrosis, que no es otra cosa más que el depósito anormal de colágeno en la matriz extracelular en respuesta a un daño crónico y repetitivo. Por el otro lado, la cirrosis ya es un estado tardío de la fibrosis en la que además de haber este depósito extracelular, hay una distorsión de la arquitectura del hígado con la formación de nódulos de regeneración. Esto tiene algunas cuestiones que hay que considerar, como que puede ser reversible en algunos estados y ya después es completamente irreversible. Esto es muy importante para, digamos, el tratamiento de estas enfermedades. En etapas tempranas, como dije antes, puede ser reversible esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología de las afecciones hepáticas que producen cirrosis y fibrosis, pues hay 240 millones de personas que tienen alguna hepatitis crónica y 160 millones en el mundo que tienen hepatitis C. Además, por ejemplo, en Estados Unidos, entre el 27 y el 34% de la población tiene hepatitis o esteatohepatitis no alcohólica. Esto vamos a tomarlo más adelante, pero es muy importante porque desde el punto de vista de la prevalencia de estas enfermedades, pues son, digamos, relativamente comunes en nuestro entorno. Las causas más comunes que producen cirrosis en países desarrollados es la hepatitis B y la hepatitis C. El alcoholismo es otra causa de cirrosis, y entre otras está la hemocromatosis y la esteatosis hepática no alcohólica, que aquí es donde vuelve a tomar importancia la esteatosis hepática. Existen causas menos comunes, aquí hay una gran lista, pero digamos, lo que nos toca ver más en el medio donde yo me desenvuelvo es la hepatitis autoinmune. También vemos con cierta regularidad la cirrosis primaria y la colangitis esclerosante. Como habíamos dicho aquí, pues hay una cantidad enorme de entidades nosológicas que pueden producir cirrosis. En México, la hepatitis C tiene importancia, ya que hay 23,000 casos por año de esta patología. Además, en toda Latinoamérica, México ocupa el segundo lugar de infectados con hepatitis C. Pero aquí lo más interesante es que de los pacientes que son seropositivos, el 65% ya tienen una infección crónica, pero de estos, solo el 30% conocen que tienen la enfermedad y solamente el 0.6% recibe tratamiento. Esto es muy importante porque creo que debemos de darle la importancia que se merece para poder diagnosticar más tempranamente a los pacientes, tratarlos y revertir esta fibrosis. Además, se estima que hay entre 1.4 y 1.7 millones de personas infectadas con anticuerpos de hepatitis C positivo. En México, más de la mitad de los casos de cirrosis secundarios son por hepatitis B o hepatitis C. Digamos, también el alcohol forma, o hay aquí juega un papel importante, pero se calcula que más de la mitad ya son cirrosis por infecciones víricas. En 2013, la cirrosis por hepatitis C constituyó la 8ª causa de muerte en las personas de 15 a 49 años en nuestro país. Y México ocupa el 4º lugar en el mundo por mortalidad por hepatitis C. Aquí tenemos una gráfica de la prevalencia de las hepatitis sobre los pacientes que son seropositivos, y pues la prevalencia de hepatitis C es del 3.3% y la de la hepatitis B del 0.2%. Pero no solo eso, sino que esta prevalencia aumenta
con la edad en años, ¿no? Y aquí vemos cómo hay una prevalencia casi de 0 a los 20 o 29 años, pero a los 70 años esta prevalencia ha crecido. Además, también se ha visto que es mayor la prevalencia en pacientes del sexo masculino que en los pacientes del sexo femenino. Esto en cuanto a las hepatitis víricas. Sin embargo, la otra gran causa de fibrosis es digamos, la esteatohepatitis. Y la enfermedad de hígado graso no alcohólico es aquel trastorno metabólico que se caracteriza por una acumulación de grasa en los hepatocitos de individuos sin consumo significativo de alcohol, o algunos otros medicamentos hepatotóxicos y otras causas conocidas de esteatosis secundaria. Así tenemos tres grandes grupos o definiciones. Uno, la esteatosis hepática no alcohólica, que no es otra cosa más que un acúmulo de grasa en más del 5% de los hepatocitos, sin daño hepático y ni cambios en la morfología de los hepatocitos. Además, no se encuentra fibrosis en estos pacientes. Cuando hay esteatohepatitis no alcohólica, el porcentaje de grasa sigue siendo mayor al 5%, pero ya empieza a haber daños en el hepatocito y puede haber o no datos de fibrosis y progresar esto hacia la fibrosis. Y la esteatohepatitis más cirrosis, que es cuando ya, aparte del proceso inflamatorio, encontramos cambios por cirrosis en el hígado. Si consideramos que cerca del 30% de la población tiene esteatosis, entonces quiere decir que debemos cuidar mucho esto de la esteatohepatitis no alcohólica, porque las posibilidades de que esto termine en cirrosis son reales. Aquí, y cuando decimos, bueno, ¿qué es un consumo significativo de alcohol? Y pues se refiere que el consumo significativo o no significativo de alcohol es de hasta 30 gramos por día. Es decir, si consumes 30 gramos de alcohol en 24 horas o menos, tu consumo no es significativo. ¿Y cómo saber si es o no? Pues se puede hacer, hay estas fórmulas, y aquí tenemos un ejemplo de un destilado, por ejemplo, de 40 grados, que puede ser un whisky, un brandy, un coñac, un tequila, digamos, de 40 grados. Y vamos a suponer que los tragos que se toman son de 2 onzas. 2 onzas equivalen a un poco menos de 60 mililitros, pero yo aquí redondeé a 60 centímetros cúbicos. Si los multiplicas por el porcentaje de alcohol que tienen estas bebidas, por 0.8, que es una constante, y lo divides entre 100, un whisky de 2 onzas equivale a 19 gramos. Es decir, que, digamos, un consumo moderado de alcohol es hasta 3 onzas diarias de un destilado. Obviamente una cerveza o un vino que tiene menos alcohol, puedes tomar más cantidad, sin llegar a un consumo significativo de alcohol. La prevalencia global de la esteatohepatitis, ya vimos que en América puede llegar hasta 34%, en el mundo más o menos se calcula que es entre un 25 o 24%, y es más común en el Medio Oriente y Sudamérica, y más baja en África. La prevalencia media de la esteatosis en países occidentales es de entre 20 o incluso hasta el 60% en algunas regiones del occidente. En México, la esteatosis hepática tiene una prevalencia de entre el 15 y el 25%, es decir, que puede haber uno de cada 4 mexicanos tiene esteatosis hepática no alcohólica. Y ya si nos hacemos un grupo más pequeño y nos vamos a la Ciudad de México, el 14% de los citadinos tienen esteatosis hepática no alcohólica. Las causas para el desarrollo de esteatosis no alcohólica son el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus tipo 2, las dislipidemias y el síndrome metabólico. Ahora, ya que tenemos esto, ¿qué es lo que dicen los gastroenterólogos de nuestro país? Ellos hicieron un consenso en el 2018 y de lo que nos importa a los radiólogos sacaron algunas premisas muy importantes. La primera de ellas
es que el ultrasonido hepático es considerado como un método radiológico de primera línea para la detección de esteatosis hepática no alcohólica, además de que tiene una amplia disponibilidad en nuestro país. Y no solo eso, sino que también puede observar otras regiones o otras patologías posibles en la cavidad abdominal. En este consenso de radiólogos, de gastroenterólogos mexicanos, el nivel de acuerdo fue del 97% de que el ultrasonido es de vital, pues, para el diagnóstico de la esteatosis. Además, también en este consenso se recomienda el uso combinado o simultáneo de la elastografía con las pruebas serológicas para detectar el grado de fibrosis. Aquí ellos tomaron un nivel de acuerdo del 91%. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la esteatohepatitis y por qué es que le estoy dando tanta importancia? Porque la esteatohepatitis se presenta en 1 de cada 4 mexicanos y entre el 25 al 35% puede progresar a fibrosis y de fibrosis incluso a cirrosis. Un gran grupo de estos pacientes pues, son estables y tienen posibilidad de regresión de la fibrosis. Y por eso es que allí es donde forma parte importante los estudios de laboratorio y la elastografía para el control de estos pacientes y revertir la fibrosis de ellos. Y ya después, un 9 a 20% pueden progresar a cirrosis, donde ya la fibrosis es irreversible. Y es lo que tenemos que evitar, es llegar a estos niveles. La causa más frecuente de muerte de estos pacientes con esteatohepatitis es la enfermedad cerebrovascular y la mortalidad a largo plazo, pues es la cirrosis o la fibrosis hepática. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar la fibrosis? Pues el estándar de oro del diagnóstico de la fibrosis es la biopsia hepática. Se obtiene un cilindro y este cilindro representa una parte entre 50,000 del volumen hepático. Realmente, proporcionalmente, es muy poquito la muestra que obtenemos cuando hacemos una biopsia del hígado. Sin embargo, sigue siendo el estándar de oro. Existen diferentes técnicas para este abordaje. Y, por ejemplo, la percutánea y la transjugular, que lo hacemos aquí en nuestro servicio de radiología. La percutánea siempre en ultrasonido y la transjugular en el área de hemodinamia. Los cirujanos pues, pueden hacerla por endoscopía o bien, los endoscopistas por endoscopía y los cirujanos por laparoscopía. La biopsia hepática tiene algunas limitaciones y estas pues son que algunas enfermedades no tienen una distribución uniforme en el hígado y se pueden tomar muestras con un grado de fibrosis mucho menor que en realidad hay en el hígado. Incluso en algunos estudios que se han realizado, se tomaron 2 biopsias en diferentes segmentos del hígado y se descubrió que hubo un 35% de variación entre F0 o F1 a F3. Es decir, que la patología difusa del hígado puede ser, llamémoslo así, asimétrica. Otra de las limitaciones es, y es uno de los problemas que hemos tenido aquí en nuestro servicio, es la concordancia primero interobservador, o sea, entre 2 patólogos, y también hay, que es del 75 y del 80 y 78% digamos, la diferencia interobservador, o sea, entre el mismo observador, según algunas publicaciones que se han hecho. Cuando el proceso, en cuanto a la concordancia de definir inflamación, hay más concordancia y solamente es del 50%. Las complicaciones de la biopsia, pues es el dolor que se presenta entre el 30 y el 50%, el sangrado severo que es el 0.6%, menos de 1 por cada 100 pacientes, la lesión de otros órganos es muy rara. Sin embargo, aquí en nuestro servicio de imagen, cuando se hacen quiebras por ultrasonido, hasta hoy no hemos lesionado ningún órgano que no vaya diferente al que sea el hígado, y la muerte puede ser hasta del 0.1%. Otra de las desventajas de la biopsia con respecto a los métodos no invasivos, pues es el costo, ¿no? Y la infraestructura que se tiene que tener. Los patólogos reportan en 3 grandes grupos las biopsias, que pueden ser
primero un patrón inflamatorio, que es hepatitis autoinmune, con bronquitis primaria y colangitis esclerosante. La estatosis, fibrosis, que puede ser por el método de Metavir u otros, y las lesiones focales, ¿no? Como el cáncer, etc. El Metavir se clasifica en 4 grandes grupos, desde el F0, que es sin fibrosis, hasta el F4, que es cirrosis. Y se considera una cirrosis significativa después del F2. Hay otras clasificaciones que no se usan en este hospital. Aquí los patólogos utilizan el Metavir. Ahora, ya que tenemos la biopsia, existen alternativas que pueden también dar el diagnóstico de cirrosis, y es de ahí donde entramos los radiólogos. Uno, las pruebas serológicas y los estudios radiológicos. En cuanto a las pruebas serológicas o no invasivos, las pruebas serológicas tienen algunas limitaciones, ¿no? Depende mucho de la respuesta inflamatoria, que éstas aumenten o no, y pueden subestimar o sobreestimar la fibrosis, además de que no son específicos para el proceso hepático y puede representar fibrosis de otros órganos. Además, los niveles séricos varían según la capacidad de metabolizarlos por cada uno de las personas. Y también no son sustitutos y no son biomarcadores lo que se ve. En cuanto a las pruebas sanguíneas, los marcadores puede haber 2 grandes tipos, ¿no? Los indirectos, que detectan alteraciones de la función hepática, pero no reflejan directamente el metabolismo de la matriz extracelular, que es donde se produce o donde se hace la fibrosis. Y los marcadores directos, que sí detectan los cambios del metabolismo de la matriz extracelular. El diagnóstico, pues, se hace con las pruebas sanguíneas, y los marcadores indirectos, que son las pruebas de función hepática. Ustedes los ven aquí, prácticamente esto es lo que se reporta casi siempre en los estudios de laboratorio de función hepática. Entonces, es relativamente fácil obtener resultados o sospechar fibrosis a partir de estos elementos. Y las otras son los marcadores directos, que ya se asocian al depósito de fibrosis en la matriz y a la degeneración de estos en la matriz, además con citoquinas y quimioquinas asociadas a la fibrogénesis. Y estos son el procolágeno, sobre todo los tipos 1, 3 y 4, así como la metaloproteínas, citoquinas y quimioquinas. Ahora, ya que organizamos y vemos que hay esta posibilidad de hacer diagnóstico de fibrosis por pruebas sanguíneas, existen varias, ¿no? El Fibrotest, que es una marca comercial, que incluso es una de sus limitaciones es el costo, pero hay páginas de asociaciones de gastroenterología en las que tú puedes abrir la calculadora, metes los datos que te piden del laboratorio y obtener una posibilidad de fibrosis en el paciente de interés. A mí me gusta hacer esto para compararlo, pues, con mis resultados de elastografía, aunque tenemos un gran problema. Y casi todas las pruebas tienen un gran zona gris. O sea, detectan o no detectan, o detectan cuando hay gran fibrosis, pero este intervalo es una zona gris muy grande y donde se vuelven pruebas realmente imprecisas, y hay veces que pues no hay ninguna concordancia con la elastografía. Pues el ultrasonido, pasando ya al área propia nuestra, en cuanto al ultrasonido, pues el ultrasonido por sí mismo, en el modo B, puede detectar cirrosis. Y pues ustedes, todo el mundo ha visto hígados de tamaño menor al habitual, con bordes lobulados, heterogenicidad difusa, que pues vaya, no hay ninguna duda en que estos pacientes tienen ya cirrosis. Sin embargo, cuando nosotros vemos esto, las etapas ya son muy tardías, y lo que pretendemos es encontrar fibrosis en etapas tempranas, cuando la fibrosis es todavía reversible, y ahí es donde empezamos a utilizar otros distintos métodos, pues, de imagen para hacer estos diagnósticos. Además, pues, la ecografía por sí misma también puede detectar algunas complicaciones de la cirrosis, como la hipertensión portal, donde vemos la esplenomegalia, trombos de la vena porta y colaterales venosos. Además, pues, de las complicaciones tardías, que sí se asocia la cirrosis a cáncer de
hígado y que pues por ultrasonido se puede ver, y no solo eso, sino incluso también obtener una muestra del tumor. En cuanto al diagnóstico ya de la fibrosis por imagen, existen varias técnicas nuevas. En resonancia magnética, el contraste supermagnético de óxido de hierro, en tomografía computada, el índice de perfusión de la arteria hepática con el parénquima y el espacio de la fracción extracelular. Y la elastografía, que es lo que nos incumbe hoy aquí, que hay dos grandes grupos. La elastografía por resonancia magnética, de la que no hablaremos porque vamos a hablar únicamente de la elastografía hepática por ultrasonido. Aquí tenemos pues la representación de la resonancia y la representación del ultrasonido. Y para recordar pues cuáles son los principios de la elastografía, pues no es otra cosa que se basa en la capacidad de los tejidos de deformarse cuando se les aplica una fuerza y después de volver a su estado original cuando esta fuerza se retira. Es sabido que el tejido sano se puede deformar mucho más fácil que el tejido fibroso del hígado. También debemos recordar algunas cosas físicas para entender esto. Primero, la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Y no es otra cosa que la capacidad física para realizar un trabajo o movimiento, o dicho en otras palabras, es una acción capaz de producir cambios en el movimiento de una estructura o cuerpo. También, para entender la elastografía, tenemos que tener claro el concepto de rigidez, que es la capacidad de resistencia de un cuerpo a doblarse o a deformarse o a torcerse cuando se aplica estrés. O sea, hay una fuerza, pero este cuerpo no se deforma aún con esa fuerza, y esa es la rigidez que tiene cada cuerpo tiene rigidez distinta porque se deforma a diferentes fuerzas. Ahora, cuando ya hay deformación del cuerpo y esta fuerza deforma, pero al dejar de ejercerla el cuerpo regresa a su estado original, se llama elasticidad. Y son los tres principios básicos para entender, pues, el módulo de Young, que no es otra cosa que medir o representar la elasticidad en kilopascales o en una manera de presión. Entonces, la elasticidad, que es la capacidad que tiene un cuerpo en regresar a su estado original después de aplicar una fuerza, no es otra cosa que la fuerza dividida entre la deformación. Se puede y se manifiesta en kilopascales. Una vez entendido esto, pues debemos recordar los diferentes tipos de elastografía. Tenemos la elastografía por presión o compresiva, que la más habitual es la manual, aunque también puede ser por ARFI, y esta pues la manual uno hace con la fuerza como el transductor, y por eso al no saber la fuerza con la que presionamos, pues no podemos medir kilopascales ni metros por segundo. Y la elastografía de ondas de corte, o shear wave, pues el hecho de que conozcamos la fuerza con la que se deforman los tejidos hace poder utilizar bien el módulo de Young y por lo tanto tener mediciones cuantitativas. Existen tres grandes grupos de elastografía. La primera de ellos, que es la 1D, que está basada en la fuerza mecánica para deformar los tejidos, y la de un punto o la 2D, que se basa en la fuerza de radiación acústica para obtener la deformación y la formación de ondas de corte y pues así tener mediciones cuantitativas. Aquí quiero hacer muy empático en que la elastografía compresiva no es cuantitativa, es solamente cualitativa, nos representa el mapa de color y es completamente inútil para ver o tratar de identificar fibrosis en el hígado. Por lo tanto, no hay que usar o no se puede usar la elastografía compresiva para la detección de fibrosis en el hígado. La elastografía de onda de corte transitoria o unidimensional utiliza el modo de ultrasonido en modo A, ya no hay imágenes reales. Es un aparato de vibración mecánica, como se muestra aquí en el esquema, donde el transductor en realidad está ejerciendo una fuerza con un, llamémoslo así, un martillo que está dentro presionando,
y pues no hay una visión pues del hígado como tal, ¿no? Aquí tenemos ese famoso FibroScan que pues en realidad pues no nos deja, no nos permite ver en dónde estamos tomando las muestras. La elastografía transitoria o 1D, pues aquí es algo muy importante. El tamaño de la muestra es de 1 por 4, es decir, más de 100 veces mayor que la biopsia que ya habíamos mencionado, que es una porción de 50,000. Se deben tomar 10 muestras. Es relativamente rápido. Yo nunca he hecho, porque nunca hemos manejado esto, afortunadamente, menor de 5 minutos y se hace una profundidad entre 2.5 y 6 centímetros. Pues tiene algunas limitaciones, como que no hay imagen en tiempo real, y tampoco hay una imagen en escala de grises. El lugar de la muestra depende de la percusión. Como vemos aquí, realmente primero percuten y donde ellos piensan que está el hígado, ahí es donde toman la muestra. Y pues si hay un vaso que se atraviese, una costilla o algo, pues no se va a poder hacer esto. Y es imposible hacerlo en pacientes con ascitis y también en obesos. Aquí en obesos sí quisiera hacer un paréntesis de que todas las elastografías, entre más obeso, es más difícil hacerlo. Ya pasando a la elastografía de corte por un punto, esta utiliza el punto de radiación acústica y lo que hace aquí es que mide o produce ondas de corte en un solo punto. Ya en los aparatos, como vemos aquí, ya tenemos escala de grises y hacemos la medición no en tiempo real, pero digamos, antes de hacerla estamos haciendo en tiempo real el estudio y este cuadrito o el ROI es el que está definiendo pues la muestra de donde estamos obteniendo la rigidez del hígado. Y la bidimensional o la 2D, que lo que hace también es mediante la fuerza de radiación acústica, pero lo que hace es que está midiendo diferentes puntos de la muestra, ¿no? Y además ya en representación gráfica, es en tiempo real, o sea, te puedes estar haciendo esto en tiempo real, ya te muestra un mapa de color que te da una idea de la calidad de la muestra y después también puedes medir aquí la cantidad de kilopascales o de metros por segundo. Y no solo eso, sino que puedes hacer más de una medición en una sola toma. ¿Y qué diferencias hay aparte de las que ya le hemos mencionado? Pues vaya, ya habíamos dicho que la transitoria es mediante la percusión y que la de un punto o la 2D pues se hace intercostal y viendo con el transductor en tiempo real, en escala de grises y evitando la sombra de la costilla, evitando tomar las muestras en los trayectos vasculares, cosa que no puedes hacer con FibroScan o vaya elastografía transitoria. En cuanto al tamaño de la muestra, la transitoria tiene 4 centímetros cúbicos, la de un punto solamente llega hasta 1 centímetro, pero la 2D puede llegar hasta 20 centímetros cúbicos el tamaño de la muestra. Si la de transitoria eleva 100 veces el número de tamaño de la biopsia, la 2D pues la podría elevar todavía 4 veces, 5 veces más, ¿no? Hasta 500 veces más en relación a una biopsia con respecto a el tamaño de la muestra de una biopsia convencional. En cuanto al reporte de calidad, la elastografía transitoria no reporta si la obtención de la muestra tiene un cierto grado de calidad o no. La de un punto te dice que pone 0 o X y eso quiere decir que no sirvió, tienes que repetirla. Y en la 2D, aparte de que hay algunas marcas que ya te dicen en qué calidad tienes, pues también te puedes guiar por el color o el mapa de color. Si no tienes mapa de color, la muestra no es buena. Si tienes un mapa de color homogéneo y en todo el cuadro de la muestra es de buena calidad y es óptima para poder hacer la medición. Ya que hacemos aquí los diferentes métodos, pues tenemos las diferencias que ya hemos hablado mucho, ¿no? Pero sobre todo de la transicional es muy importante recordar que es un pistón mecánico lo que produce la vibración controlada y la fuerza, a diferencia de las ondas de corte que tienen los otros equipos.
Otra cuestión es de que la transitoria es imposible hacer elastografía con ascitis, y con los otros métodos sí es posible hacer elastografía con ascitis. Además, aquí el problema con la transitoria, que al hacer con una percusión, en realidad no vas a saber si hay ascitis o no, y con las de un punto o 2D, siempre vas a poder saber si hay líquido o no, porque estás haciendo el estudio en tiempo real. En cuanto a la sensibilidad y especificidad, según varios autores, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven aquí, realmente la diferencia no es tan significativa, incluso con la resonancia magnética. Y aquí es donde pues, juega un papel importante el ultrasonido, ya que, digamos, la parte del costo de un equipo o una elastografía por ultrasonido contra el de una resonancia es significativa, y los valores de sensibilidad y especificidad no son tan diferentes. Seguramente hay casos en los que se necesita hacer la resonancia y pues no hay que dudar en hacerlo. Y esto me recuerda mucho, por ejemplo, la apendicitis, que si ya sabemos que de cada 10 pacientes que tienen apendicitis vemos 8 por ultrasonido, aunque nos digan que la tomografía es 100% de sensibilidad, de especificidad de 100%, pero puedes hacer el diagnóstico en el 80% de apendicitis sin radiarlo y sin exponerlo a medio de contraste, y solo dejar para el método que radia y que es más costoso ese 20% para el diagnóstico que no se puede hacer por ultrasonido. Lo mismo sucedería en la elastografía. Sí debemos hacer elastografía de resonancia, pero en pacientes seleccionados y que además esté indicado. Ahora, ¿cuáles son los factores que alteran la medición de la elastografía? Y el primero de ellos es la marca del equipo. Ya hay estudios en los que solamente son equiparables entre 2 marcas de equipos o 3 cuando se toman las muestras a no más de 3 centímetros de profundidad. Después de esto, no hay concordancia entre una marca y otra. Incluso se recomienda que cuando hagas una elastografía pongas la marca del equipo para que la próxima vez que venga el paciente lo hagas en el mismo equipo, porque hay variaciones entre unos y otros. Aquí tenemos el ejemplo de un equipo que hace 2D, otro también que hace 2D, que son muy similares en cuanto a la tecnología, y uno de un solo punto. 3 marcas diferentes, y ahorita ya hoy día ya todas las marcas pueden hacer 2D también, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores que incrementan la rigidez hepática y que son los nosológicos? Y aquí es bien importante mencionarlo, porque no es difícil que a veces nos digan los gastroenterólogos que no hay una correlación entre lo que dijimos en la elastografía con lo que ellos ven desde el punto de vista clínico o de las pruebas de fibrosis serológicas. Entonces, no solo la fibrosis produce incremento de la rigidez hepática, los procesos inflamatorios también lo hacen, la congestión hepática, la colestasis y el grado de esteatosis. Y no muchas veces los pacientes, precisamente, que nos piden elastografía, porque ya puede haber algo de fibrosis, son pacientes que tienen colestasis. Entonces, digamos, puede ser que no haya fibrosis y sí colestasis, y esto condicione incremento en la rigidez hepática. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que con insuficiencia cardíaca, donde pues las venas suprahepáticas son prominentes, el espectro de las suprahepáticas están alterados, y además también el de la porta con un patrón, digamos que algo de flujo inverso, y un paciente que tenía hepatopatía, cardiopatía, le hicimos la elastografía y los valores que obtuvimos fueron muy altos, y pues fueron debidos a la congestión hepática y no a una fibrosis como tal. Aquí incluso vemos el mapa de color que tiende a ser rojo, y el rojo en este equipo quiere decir mayor rigidez. O en este otro caso, en un paciente joven sin ningún antecedente clínico previo, se le hicimos un ultrasonido donde vemos esta vesícula con la pared engrosada, con obliteración de la luz, muy característica de hepatitis. Le hicimos elastografía y obtuvimos una rigidez de 8 kilopascales o 1.6 metros por segundo, que ya está por arriba de los valores normales, que tienen digamos, el corte de normales hasta 5 kilopascales, y pues esto podría sugerir fibrosis.
Sin embargo, pues, el paciente no tenía ningún antecedente, los hallazgos ecográficos en el estudio del laboratorio, pues, hicieron pensar en que era una hepatitis y ya después el panel viral resultó, pues, positivo para hepatitis A. Además, la estatosis también puede subir o elevar la rigidez. Hicimos un trabajo en pacientes que acudieron a hacerse check-ups, todos sanos, ninguno con ingesta considerable de alcohol ni fármacos, y pues a los que tenían estatosis les hicimos elastografía. Y sí demostramos que entre mayor o severidad de la estatosis, la rigidez hepática se incrementa. Sobre todo, esta diferencia se dio en la estatosis severa. Entonces aquí, digamos, tendríamos tres posibilidades de que estuviera alterado aquí la rigidez. La estatosis en sí, severa, que pudiera elevar la rigidez, la esteatopatitis, o sea, un proceso inflamatorio sin fibrosis que pudiera producir esto, o la fibrosis en realidad, porque ya sabemos que muchos de los pacientes con esteatosis evolucionan a fibrosis. Y aquí es donde también juega un papel importante la elastografía, porque si detectas esteatosis con una dureza alta, entonces estamos obligados a seguir estudiando al paciente con pruebas serológicas o incluso, pues, si fuera necesario, llegar hasta la biopsia. Y no solo eso, sino que también la esteatosis en nuestro estudio, con un PES significativas, se demostró pues que el índice de masa corporal se correlacionó también con el grado de esteatosis en general. ¿Qué otros factores pueden producir alteraciones en las mediciones elastográficas, aparte de los que ya hemos dicho antes? Pues los propios del paciente, la obesidad, la ascitis, que aunque ya sabemos que en el 2D no hay problema, aquí como vemos un mapa de color completo y muy homogéneo, donde podemos obtener la muestra, aunque hay líquido en la cavidad abdominal. También los medicamentos, el ayuno y la respiración pueden alterar nuestras mediciones. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Y por qué una de las pocas cosas en donde sí hay que pedir ayuno es la elastografía. Yo soy de la idea que el ayuno en la ecografía de abdomen no es tan importante, o sea, podemos hacerlo y vaya, y habrá casos especiales donde lo necesitemos, pero en elastografía no podemos hacerla si no tenemos el ayuno mínimo de 4 horas. Y esto lo hicimos repetidas veces en colegas nuestros aquí en el hospital, en donde llegaban nuestros colegas, pues los más jóvenes, en ayuno, les hacíamos o les hicimos un Doppler de vena porta, donde aquí tenemos una velocidad de 17 centímetros sobre segundo en el ayuno, y tuvimos una mediana de la rigidez de 3.5 kilopascales. Este colega nuestro fue a comer, desayunó, y en el postprandio la velocidad se subió hasta 40, prácticamente, o sea, más del doble de la velocidad. Esto habla de que aumentó el flujo, o sea, hubo una, entre comillas, congestión hepática por el incremento del flujo de las mesentéricas en la porta, y también la rigidez subió de 3.5 a 5.4 kilopascales. Esto es muy importante porque puedes obtener mediciones o cambiar de un F1 a un F2 solamente porque el paciente ha comido antes de hacer el estudio. Por eso es fundamental el ayuno en estos pacientes. En cuanto a las técnicas del procedimiento, la posición del paciente siempre tiene que estar en supino y no a más de 30 grados de oblicuidad izquierda, como se muestra en esta diapositiva. Además, el brazo siempre por arriba, con la finalidad de extender o de abrir el espacio intercostal, y las mediciones siempre se tienen que hacer en los espacios intercostales. En cuanto a la respiración, nunca se debe hacer en inspiración o expiración forzada, como se muestra en el video, en donde se busca el modo en donde el paciente fue expiración no forzada. No forzada expiración ni inspiración forzada, siempre siguiendo el ciclo propio del paciente. Ahí estamos viendo cómo le pedimos que no respire y pues ya tomamos la muestra allí. Ahí estamos buscando y finalmente ya se toma la muestra.
Otra de las cuestiones que tenemos que hacer es que esta técnica, el procedimiento se debe obtener entre 1.5 y 2 centímetros de profundo de la cápsula. Y esto debido a que entre más cerca estemos de la cápsula, mayor hay un artefacto pues de reverberancia y produce incremento de la rigidez. Así que tenemos que hacerlo entre 1.5 y 2 centímetros, como se muestra aquí. La distancia entre la cápsula y donde tomamos la muestra es de 2 centímetros, una distancia suficiente para evitar falsos positivos o un incremento pues de la rigidez. O en o también aquí, así como tenemos que hacerlo por debajo de la cápsula, no podemos hacerlo después de 7 centímetros, ya que la mayoría de los equipos tienen su punto focal mejor o máximo entre 4 a 5 centímetros y no a más de 6 o 7. Entonces tenemos que hacerlo a una distancia pues, de 4 a 5 centímetros como lo que tenemos aquí y nunca a más de 7 centímetros porque vamos a obtener mediciones erróneas. Aquí también tenemos, en cuanto a la muestra, el tamaño de la caja y el tamaño de las muestras. Debe ser suficientemente grande para obtener y reducir las variaciones entre distintas mediciones. Y esto se ve en este ejemplo, ¿no? Donde se ve el paciente, tomamos 3 muestras pequeñitas y tenemos una variación de entre 3 y 6 kilopascales. Y lo que tenemos que hacer es tomar una muestra lo suficientemente grande para obtener un promedio de toda esa área y tener una medición más real. En la elastografía de un punto no tenemos problema porque toma ya la medición completa allí. Otra de las cuestiones en la elastografía hepática pues, es evitar siempre los vasos, porque la señal elastográfica, la señal de elastografía o de rigidez en el líquido es igual a 0, y entonces vamos a obtener mediciones erróneas. Pero esto, en lugar de considerarlo como un problema, podemos ser como de ayuda, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo esta zona donde hay un vaso y no hay señal del color, pues no tomemos la muestra ahí. O en este otro caso, donde se toman las 3 muestras justo donde no hay trayectos vasculares. Y aquí está el caso o la muestra donde se referíamos que debemos hacerlo a más de 1.5 centímetros de profundidad sobre la cápsula por la reverberación de la sonda de corte que se produce. Y aquí vemos claramente cómo el mapa de color no es óptimo y no solo eso, sino que tiende al rojo, a la mayor rigidez. Si medimos ahí, vamos a tener falsos positivos, ya que después de estos 2 centímetros, el mapa de color es homogéneo y de mucha menor rigidez. Ahora, aquí también tenemos el artefacto del vaso, que les comento que más que un problema puede ser hasta de ayuda para tomar la muestra en un lugar donde no esté este artefacto, pero debemos considerarlo ya que la señal donde están estos artefactos es de 0. También debemos evitar el artefacto de la sombra, que se da cuando hay una porción, un pedacito de la sombra de la costilla o de la pleura, y pues la señal aquí es muy mala y pues no podemos hacer mediciones en estos sitios. Y el movimiento. Cuando el paciente no está en movimiento, se obtienen muestras perfectas como esta, y cuando el paciente está respirando, pues el mapa de color cambia, incluso la rigidez también, y vamos a obtener resultados completamente erróneos. Hay un problema que también la elastografía no se puede hacer en pacientes donde la rigidez, de hecho hay artefactos por rigidez, es muy alta, y esto puede suceder en pacientes muy fibrosos en que se atenúa tanto el sonido que no se producen las ondas de corte adecuadamente, o como se ve aquí, que en la parte más profunda pues no se ven las ondas, no hay mapa de color por la profundidad. Esa es otra de las cuestiones, y es el típico paciente que estás luchando y nunca obtienes buenas muestras porque la rigidez de ese hígado es tanta que la atenuación de las ondas de corte se atenúan y no permiten obtener mediciones. En cuanto a la calidad, bueno, primero es hacerlo bien, que es evitando todos los artefactos con las técnicas correctas, y después que tomas las 10 muestras, tenemos que ver qué medianas obtuvo y dividirla.
Hay algunos ya artículos que no son tan nuevos, pero que ya incluso dicen que con 5 muestras en el de un punto y un rango intercuartílico de menos de 30 es suficiente. O en la de 2D también puedes hacer 5, siempre y cuando la marca del equipo te mencione el índice de calidad. Y si esto es así, puedes hacer 5. De lo contrario, hay que hacer las 10 muestras. Aquí pues tenemos un ejemplo donde se obtuvieron 12 muestras con una mediana con una mediana de 5.4 kilopascales. Y una vez que obtenemos esto, tenemos que también tener el otro criterio de calidad. Y este criterio es que en kilopascales, la división del rango intercuartílico con la mediana debe ser de menos de 30. Aquí estamos kilopascales, salió de 6.6%, quiere decir que lo hicimos bien. Pero cuando usamos metros por segundo, esta diferencia o este rango intercuartílico debe ser de 15% o menor. Esto es muy importante que sí estemos viendo si vamos a hacer las mediciones en metros por segundo o en kilopascales, porque nuestro criterio de calidad cambia. Y pues vaya, ya la ACR en el 2020 hizo una actualización al consenso que había hecho años anteriores y pues ya cambió incluso. Antes incluso refería que se podía hacer un reporte diciendo si había F1, 2, 3 o 4. Y en esta última consenso ya no nos dicen que hagamos el reporte en F1, 2 o 3 del metabit o el equivalente, sino que lo consideremos de esta manera. Todo lo que sea igual o menos de 5 kilopascales se debe considerar como una alta probabilidad de un hígado normal. Cuando está entre 5 y 9 kilopascales y en ausencia de otros signos clínicos conocidos, se descarta, ya no hablan de fibrosis, sino de enfermedad hepática crónica compensada. Es decir, si tú tienes 9 kilopascales, pero no hay ningún otro dato que te sugiera que este paciente es hepatópata, entonces puedes descartar más o menos bien la fibrosis. Si hubiera algún signo conocido de cirrosis, entonces se tiene que hacer estudios clínicos y de laboratorio para ver o considerar que estos kilopascales se correlacionan o no con fibrosis. Entonces, digamos, ya ahora la suposición de fibrosis va ya más encuadrada en un análisis integral de elastografía con clínica y pruebas de laboratorio. Si esta rigidez es entre 9 y 13 kilopascales, es muy sugestivo de una enfermedad hepática crónica, crónica compensada, y sí, aunque no tengas ningún otro signo, estás obligado a seguir estudiando al paciente con otras pruebas para confirmar la fibrosis. Después de 13 kilopascales es altamente sugestivo de fibrosis y de enfermedad hepática crónica compensada. Y cuando nuestra cifra o nuestro rango, la mediana de la rigidez hepática es de más de 17 kilopascales, debemos de pensar en que además de la enfermedad hepática hay hipertensión portal. Y aquí tenemos, pues vaya los ejemplos, ¿no? Un hígado que tiene una mediana de la rigidez hepática de 4.8 kilopascales, que se considera normal. En este otro de 8.9, que si lo vemos como ahora la ACR nos recomienda, en otro, cuando es en metabit, a lo mejor aquí andaríamos ya en un 2-3, pero aquí, pues, si no hay ningún cambio, entonces deberíamos dejarlo como no tan sugestivo de fibrosis, pero si hubiera un otro hallazgo, tendríamos que seguir estudiando al paciente para definir si hay o no enfermedad hepática crónica con fibrosis aquí. Cuando esta ya es de 17, pues vaya, no hay duda en que tenemos fibrosis. Incluso aquí en los mapas de colores ven cómo cambian de un azul a un azul ya con algo de naranja, porque es más duro. Y finalmente, aquí donde ya hay colores rojos que tienen más dureza, que nos dieron una mediana de 17 kilopascales. Y fíjense cómo todos los estudios tienen un rango intercuartílico entre la mediana menor de 30%, y digo 30% porque todos son de kilopascales. Si fueran metros por segundo, tendría que ser menor de 15%. Y aquí, pues bueno, en cuanto a la interpretación de la rigidez hepática, en pacientes con esteatosis hepática no alcohólica, ya se recomienda
un seguimiento con los valores menores de 7 kilopascales y con valores de más de 7 y 9 kilopascales se recomienda hacer pruebas adicionales en pacientes con esteatopatitis. Que era lo que les comentaba yo en el protocolo que hicimos nosotros de medir la rigidez con el grado de severidad de la esteatosis, pues que cuando tenemos esteatosis severa, nuestros rangos andaban justamente entre 7 y 9 kilopascales, por lo tanto estamos obligados a seguir estudiando a este paciente y no dejarlo nada más allí. Si tiene 7 o menos, pues se puede controlar o se puede seguir esta esteatosis nada más. Algo importante es que todos los datos que se están dando aquí están muy específicos para las hepatitis virales, por ejemplo, y los datos o los puntos de corte no están diseñados o no hay nada todavía que haya concluido valores de corte para todas estas otras entidades como la hepatitis alcohólica, la cirrosis biliar primaria, la enfermedad de Wilson, hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante y hepatopatía inducida por fármacos. Es muy importante porque también aquí es donde tenemos algunas discrepancias con los clínicos, que pues vaya, a lo mejor ellos piden valorar el grado de rigidez o fibrosis en un paciente con cirrosis biliar primaria y pues no vamos a tener coincidencias porque los valores que están, de los que hemos hablado, no están diseñados para estas enfermedades. Y ya también lo dije, otras de las discrepancias es que no todo lo que incrementa la rigidez hepática es fibrosis. Y a manera de recordatorio, pues aquí vemos otra vez, las hepatitis agudas incrementan la rigidez hepática sin que haya fibrosis. La alanina aminotransferasa elevada 5 veces por arriba de su límite normal produce incremento de la rigidez hepática. La colestasis obstructiva, la congestión hepática, como los ejemplos que les he mostrado antes, y las enfermedades infiltrativas como amiloidosis, linfoma y hematopoiesis. O sea, cuando hay discrepancia hay que tratar de hablar con los gastroenterólogos y ver si es una de estas entidades o de estas cuestiones las que están condicionando pues el incremento de la rigidez hepática para llegar a un consenso al final, ¿no? Y a lo mejor algo que parecía una cosa resulta que es por una congestión hepática, por insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, y se puede ayudar más al paciente. Y pues vaya, esto es todo lo que debo platicar, he platicado con ustedes de esto y pues muchas gracias por su atención.